Muy buenas noches, amigos televidentes. Un nuevo lunes nos encuentra para que conversemos un poco de la realidad de nuestra Argentina y de Jujuy. La Argentina está viviendo en modo electoral, diríamos, en una expresión terminológica moderna, aunque las consecuencias del modo electoral no son precisamente modernas, en el sentido que los escenarios que vivimos son bastante frecuentes en los años electorales. Es que la Argentina tiene un sistema, casi diría, formalista, y todo lo que se hable de elecciones tiene que ser circunspecto y sacralizado. No vivimos el proceso electoral con la naturalidad que viven otros países, y desde las mismas campañas hasta la misma elección nos acordamos y nos preocupamos por hacer de esto actos de tal formalidad que al final nos olvidamos de la gente. Fíjense, por ejemplo, en el caso de nuestro país, los días electorales, se cierra todo, no se puede comer, no hay restaurantes, no hay bares, no hay fútbol, no hay espectáculos, no hay cine, no hay teatro, no hay nada. Como si la elección fuera lo más importante del mundo. Y eso se va preparando durante la campaña electoral, eso se va sucediendo durante el proceso electoral. Algo que no sucede en otros países del mundo, que incluso algunos hasta llegan a votar en días de semana, con lo cual el voto es una actividad más dentro de las tantas cotidianas que hace la gente. Además de trabajar, de ir a la escuela o lo que sea, o enseñar o trabajar, van y votan. Y esto, que pareciera ser una cuestión menor, me parece que no lo es, en tanto y en cuanto tiene otra consecuencia, que es la parálisis de la actividad política y de la actividad pública, al menos en determinados sectores. Es muy común, si uno analiza lo que sucede, sobre todo en los órganos parlamentarios, que en los años electorales la actividad disminuye considerablemente. Y la gente necesita respuestas, y la gente necesita el trabajo parlamentario para que esto no sea así. No se trata entonces de cambiar, como se quiso a la reforma de la Constitución, modificar que las elecciones sean cada 4 años, sino de asumir lo que cada uno tiene que asumir y trabajar como cada uno tiene que trabajar más allá de las cuestiones electorales. Inclusive esta misma consecuencia, si se quiere, del proceso electoral tiene que ver hasta con la actitud de los candidatos, que cada vez que hay una elección se presentan como los salvadores eternos de la Argentina. Es decir, las elecciones se presentan con una forma casi mesiánica en la que todo lo que se hizo para atrás de nada sirve y todo hay que hacerlo de nuevo. Un poco de eso es lo que estamos viviendo ahora y lo vamos a analizar a lo largo de este editorial y luego con los invitados. Y además de todo hay un último detalle que exacerba, si se quiere, todo esto, y tiene que ver con la cantidad de veces que se nos convocan a elecciones a lo largo del año. En el caso puntual de la provincia de Jujuy ya hemos tenido elecciones en mayo para autoridades provinciales, hemos tenido las PASO, vamos a tener las generales en octubre y seguramente, como todo indica hasta ahora, existe la cierta posibilidad de un balotaje en noviembre. Es decir, 4 elecciones en un año y 4 elecciones revestidas de toda esta sacralidad y esta circunspección y formalidad. Y otros lugares, como el caso, por ejemplo, de Córdoba capital, que ha llegado a tener, va a tener, si esto se sigue dando así, 5 elecciones en el año. Elección provincial, elección de intendente de la ciudad de Córdoba, separada de la provincial, elecciones PASO, nacionales y balotaje. Me parece que esto es un despropósito y es un descalabro que la política debería empezar a pensar nuevamente. No podemos seguir viviendo de esta forma y seguir además apostando a que cada elección sea una refundación de nuestro país. Quizá en ello está nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en determinados puntos básicos, ¿no? La mayoría de las fuerzas políticas de alguna manera u otra coinciden en ciertos temas, sin embargo no podemos cristalizarlos en acuerdos básicos de la sociedad para construir desde ahí en adelante. Todas estas fuerzas políticas que menciono, las mayoritarias, reconocen que la Argentina es un país occidental, que está imbuido por esa ideología, es un país democrático, es un país con una tendencia capitalista, más allá de algunos matices. Reconocemos los problemas comunes que tenemos como país, la corrupción, la inseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, reconocemos ciertos
cierta plataforma básica sobre la cual podríamos llegar a construir los consensos necesarios para que de ahí en adelante podamos avanzar como sociedad y como país. Incluso si uno hoy mira las propuestas de los candidatos en determinados temas y particularmente en el tema económico, claramente advierte que esto también es una dicotomía que no tiene mayor explicación. La semana pasada, por ejemplo, el día jueves, en el diario La Nación, se hizo una entrevista a un grupo de economistas que trabajan para Patricia Bullrich y se les preguntó dos cosas. ¿Cuál era la expectativa de inflación que veían y cuál era la solución al cepo del dólar, al cepo cambiario? En materia de inflación todos coincidieron en que se viene un proceso de aceleración de la inflación, etcétera, y que eso no va a cambiar. Pero cuando se les preguntó sobre el cepo, un economista dijo: no, hay que salir el primer día, se puede salir, hay que animarse y salir. Otro dijo: no se puede hacer, hay que hacerlo gradualmente. Y un tercero dijo: no es un problema del cepo, sino es un problema de convergencia en el valor del tipo de cambio. No hay acuerdo sobre eso. Y eso se traslada a la sociedad, que ve de alguna manera una cierta, una cierta dispersión en lo que se le propone para llegar a octubre y luego a noviembre para tener una esperanza a partir de un nuevo gobierno que se inicie. Por el lado de Milei pasa otro tanto. Habla de una dolarización que no tiene todavía la explicación necesaria para que la gente común pueda entenderla. Yo no voy a hablar desde el punto de vista técnico de la dolarización porque obviamente me excede, no es mi especialidad, pero sí puedo hablar de dos temas. El primero es los antecedentes de la dolarización en otros países y el segundo es la constitución de la nación argentina y la dolarización. Desde el punto de vista de los otros países, en Latinoamérica hay tres países que dolarizaron: Panamá, El Salvador y Ecuador. Panamá no es un caso testigo, viene desde hace mucho tiempo con el dólar y además subsiste en gran medida siendo hoy un cuasi paraíso fiscal. No nos olvidemos que Panamá estuvo casi bajo un protectorado de Estados Unidos en la época en que Estados Unidos tenía la administración del canal y eso ayudó a que la dolarización no fuera un proceso traumático. Sin embargo, en los casos de Ecuador y El Salvador la cosa no es igual. Y allí, si bien la dolarización provocó como un efecto inmediato la estabilización de la economía y el combate a la inflación, no ha modificado o no ha alterado las condiciones de vida de la gente. Es decir, la pobreza sigue estando presente en esos países, la pobreza sigue siendo un gran problema y la dolarización no lo ha resuelto. Es decir, estabilidad con pobreza. Y no creo que esa sea la aspiración de los argentinos. Nosotros queremos otra cosa, queremos estabilidad y queremos crecimiento, queremos estabilidad y queremos salir de la pobreza. Y el otro tema es el tema jurídico, el tema de la dolarización desde el punto de vista de nuestra Constitución. La Constitución le otorga al Congreso de la Nación determinadas atribuciones que no son solamente facultades, son también deberes. Y uno de ellos es la creación de un Banco Federal con facultades para emitir moneda. ¿Qué vamos a hacer con ese Banco Federal? ¿Qué vamos a hacer con ese banco que la Constitución manda y que hoy se llama Banco Central de la República Argentina? Además, la misma Constitución le atribuye al Congreso la facultad de acuñar moneda, fijarle su valor y el de las monedas extranjeras. ¿Cómo suplantamos o cómo superamos o cómo salimos de esa cláusula constitucional con una dolarización al estilo que pretende el candidato Milei? Desde ya, nada impediría, porque nosotros tenemos parte de nuestra economía dolarizada, en el sentido que hay muchas transacciones que se convierten o que se transan en dólares, pero como referencia de moneda de valor, no como una suplantación de la moneda nacional, nada impediría la convivencia pacífica de ambas monedas, como en algún momento ocurrió con la ley de convertibilidad, sin necesidad de llegar a un anclaje del tipo 1 a 1. Pero eso es muy distinto a decirle a la gente que sus transacciones cotidianas y normales se van a hacer en dólares. Ese es un punto en el que todavía le falta mucha claridad a las propuestas del candidato Milei. Párrafo aparte merece la situación que se ha generado a partir de las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía de la Nación. Todos sabemos, porque lo sufrimos,
que la devaluación producida con posterioridad a las PASO ha generado un pico inflacionario importante, empresas que han llegado a remarcar hasta un 25% por las dudas y que luego han retrocedido, muchas de ellas, a valores razonables de remarcación de precios, que nunca son razonables, pero sí valores que nada tienen que ver con este 25%. Y frente a toda esta situación, el gobierno nacional ha salido en ayuda con una serie de medidas que impactan sobre los jubilados, los empleados privados, los empleados públicos, el personal de las casas particulares, los monotributistas de las categorías más bajas, los productores agropecuarios e incluso economías regionales, como por ejemplo en el caso particular de Jujuy, la supresión de los derechos de retención o los derechos de exportación al tabaco. Por supuesto, muchos dijeron que estas medidas eran meramente electoralistas y puede ser una explicación, pero me parece que decir solamente eso es quedarse corto. La explicación también está en la necesidad de la gente y en la necesidad de que, de alguna manera, esto, que en muy corto tiempo, con toda seguridad, va a ser muy poco porque la inflación va a licuar estos anuncios o estas sumas o estas ayudas, por lo menos van a ayudar, van a permitir que la gente salga del paso en estos tiempos. No debemos descartar el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para poder de alguna manera ayudar a la gente en esta emergencia. De todas maneras, como digo, son transitorias y lo que los argentinos esperamos es realmente salir adelante, generar las condiciones para una estabilidad permanente y para un progreso económico sostenido. Y para eso tenemos que encontrar las maneras de cerrar ciertos acuerdos mínimos. Soy un convencido que con el esfuerzo individual y el compromiso social esto se puede llegar a construir, pero eso depende de nosotros. No hay soluciones mesiánicas, no hay soluciones mágicas y quien lo postule le está mintiendo. Depende mucho de lo que sepamos construir y de lo que podamos hacer, y yo en ese sentido soy muy optimista porque creo en la Argentina y creo en mis compatriotas. Vamos ahora a una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a tener nuestros invitados y con ellos vamos a conversar un poco de cómo impacta la realidad de Jujuy en sus respectivos sectores y cómo creen que van a impactar las medidas que ha tomado el gobierno nacional en estos días a futuro. Muchas gracias.